Un juez de Pichincha, esto es en Quito, Ecuador, ordenó prisión preventiva para 6 detenidos por el ataque que cobró la vida de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia, un crimen que ha conmocionado no solamente Ecuador, sino también otras partes de América Latina. Por ejemplo, aquí en República Dominicana ha sido ampliamente difundido y se ha hablado mucho sobre la seguridad y se ha hablado mucho sobre los aspectos políticos que esto pueda repercutir, no para República Dominicana, que no lo creo, pero para eso vamos a conversar con Elvin Calcaño, politólogo y un hombre de verdad, de verdadera experiencia, vivió en Quito, Ecuador. Elvin, adelante, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Saludos, Ariel, y a todo el equipo, un honor siempre estar por aquí. Qué bueno. Elvin, el asesinato de este candidato a la presidencia, primero preguntarte, ¿ha sido Ecuador un país tan peligroso que se cobra la vida de políticos? Ya vimos que un alcalde de Ecuador, no recuerdo la localidad, también habría sido asesinado en circunstancias extrañas. Y ahora esto, y creo que también otro político también fue, si no asesinado, fue tiroteado. No recuerdo muy bien la noticia, no tengo tiempo, la busqué, pero no la encontré. Pero ¿es Ecuador un país tan peligroso para la política? Bueno, Ecuador los últimos, desde el 2018 hacia acá, se ha convertido en un país bastante con unos índices de violencia muy significativos, pero por eso remarco lo del 2018, porque anteriormente Ecuador fue hasta el 2017 el segundo país más seguro de América Latina, luego de Chile. En algunos indicadores superaba a Chile e incluso a Uruguay, que también es conocido como el otro país más seguro históricamente de América Latina. De modo que hay que situar en el contexto lo que ocurre en Ecuador, como yo decía en redes sociales, en algo que ha tenido mucha repercusión. Hay que poner en contexto lo que ocurrió con el asesinato de este candidato Fernando Villavicencio en un país que en los últimos 4 o 5 años ha tenido un deterioro muy significativo en materia de seguridad como consecuencia del desmantelaje de una institucionalidad pública, de unas capacidades del Estado en términos técnicos y políticos que permitían a aquella sociedad ser muy segura dentro de lo que son sus realidades, ¿no? Ecuador es un país bastante complejo, se divide en 3 regiones, Sierra, Amazonía y Costa. Cada una de esas regiones tiene un escenario cultural, político, social e incluso étnico diferente, un país con un 13% de población indígena. En ese escenario yo creo que en primer lugar debemos, en la línea de tu pregunta, Ecuador no era un país inseguro, era un país muy seguro, mucho más que el nuestro, por ejemplo, donde yo llegué a Ecuador en el 2016, yo trabajé allá como académico y consultor mucho tiempo, y cuando yo estaba allá, cuando yo llegué a Ecuador en el 16 no tenía nada que ver con lo que hay ahora. O sea que progresivamente este país ha visto su seguridad ciudadana deteriorarse progresivamente. ¿Culpa de los gobiernos que sucedieron a Correa, que era presidente en ese momento, o ha sido la evolución de, digamos que de los países circundantes en Ecuador, que está circundado por Panamá y otros países más, que también han vivido una ola de violencia? ¿Qué ha pasado ahí? Siempre estos temas son productos, ¿no?, de la complejidad, nunca hay un solo elemento que los explique, pero el fundamental es que en Ecuador, lo que mencionaba, había una institucionalidad pública, una capacidad del Estado que fueron sistemáticamente desmanteladas en nombre de ciertos criterios ideológicos en el orden neoliberal, donde entienden que el Estado debe ser reducido y que eso es lo que genera bienestar, lo cual no la investigación académica demuestra que eso no es así. Ni el Estado pequeño ni el grande son lo que generan bienestar, siempre es una combinación de elementos en función de cada realidad. Y en el caso de Ecuador, un país como ese, ya mencionaba, tan complejo, tan diverso, requería una capacidad pública fuerte para mantener el equilibrio que permitía a esa sociedad, entre otras cosas, ser segura. Eso se desmanteló en nombre, ya como mencionaba, de que el Estado tiene que ser pequeño, de que tiene que reorientarse hacia los criterios de mercado. Se empezaron a privatizar una serie de empresas públicas, una serie digamos, de servicios públicos, y eso hay una línea muy clara donde se iba desmantelando el Estado, iban deteriorándose indicadores sociales como el de la seguridad, como el de otros. Para que tengan una idea, Ecuador el año pasado fue el país que más migrantes generó en América Latina, por encima de Venezuela.
¿no? Sin tener condiciones internas y externas como las que tiene Venezuela en sentido general. Entonces estamos hablando de un país muy deteriorado, donde estos índices de violencia son uno entre tantos. Y por otro lado, es verdad que hay unos factores externos. Tú mencionabas, ¿no? El ámbito geográfico. Que ahí le voy a pedir perdón a la audiencia. Era Perú, que quería decir, y Colombia, no Panamá, porque Panamá no hace frontera con Ecuador. Sí. Ecuador tiene, en el norte está Colombia, en el sur Perú. Y eso condiciona mucho, por eso es dos países sumamente con una seguridad ciudadana un poquito deteriorada, como es Colombia, que Colombia está permeada por el narcotráfico, y Perú ahora mismo está en momentos muy turbulentos políticamente. Y adicional a eso, ¿no? El hecho de que Perú y Colombia son los dos principales de cocaína del planeta, ¿no? Cerca de un 80% o más de la cocaína del mundo se produce en uno de estos dos países, y Ecuador está en el medio. Entonces, uno de los factores también que genera mucha inseguridad hoy día en Ecuador es que Ecuador se ha colocado, como indican estudios y organizaciones norteamericanas y latinoamericanas, europeas. Ecuador hoy día es uno de los principales 3 almacenes de droga que sale hacia Europa y Estados Unidos del mundo. Por lo tanto, es un país que se ha convertido para bandas criminales que operan dentro de Ecuador y que están enlazadas a organizaciones criminales de otras latitudes, principalmente de México y de Europa. Hay una gran lucha al interior de Ecuador por controlar estas rutas entre organizaciones que están operando dentro de ese país. Eso, desde luego, abona a un alto índice de criminalidad, a lo cual se suma lo que decía, el deterioro de indicadores sociales, de un altísimo desempleo. El año pasado, entre el 2019, entre 2020 y 2021, Ecuador tuvo en su historia, según los datos, los mayores niveles de deserción, o sea, los mayores niveles de estudiantes que salieron del sistema de enseñanza público y privado. ¿A dónde se van esos sobres? Bueno, como muestran algunos estudios dentro del propio Ecuador, están engrosando las estructuras criminales, muchos de estos jóvenes, sobre todo en provincias de la costa ecuatoriana. Es un escenario muy complejo, terrible, doloroso para los que conocimos aquel Ecuador brillante, un país que Ecuador en un momento dado fue el país que más reducía desigualdad según el índice Gini, que es el indicador más importante del mundo para medir este tipo de criterios. Era un país con estudiantes en muchas partes del mundo, con una gran clase media, y todo eso se ha deteriorado al compás de un país que se ha convertido hoy día en extremadamente peligroso, ¿no? Como muestra este hecho de que matan candidatos, matan a alcaldes, como tú mencionabas. Se llama Agustín Intriagua, era el alcalde de Manta, por cierto, el alcalde más popular del Ecuador, y lo mataron hace 2 semanas. Sí, claro, ¿no? Y con él mataron una joven que jugaba fútbol. Sí. Pero entonces el gobierno de Correa mantenía el país en buenas estabilidades. ¿Cuándo empieza a deteriorarse? Cuando llega, creo que Lenín Moreno fue el que sucedió a Correa. Cuando llega el gobierno de Lenín Moreno, empieza a deteriorarse las instituciones públicas. ¿Por qué? Un cambio de mentalidad. Porque recordemos que también en tiempos de Rafael Correa fue víctima de un atentado policial, o sea, no un atentado para asesinarlo, pero sí lo acorralaron en un hospital policial. Sí, eso fue el 30 de septiembre del año 2009. Hubo ese escenario, pero claro, eso no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Sí, el deterioro de Ecuador empieza. Yo estaba allá todavía en esa época trabajando en una universidad que yo estuve involucrado en un grupo que creó una universidad en Ecuador. Eso empieza en el 2018. En el 2018 en Ecuador empieza a desmantelarse parte de esa institucionalidad. Eliminaron el Ministerio de Seguridad, eso es una locura, sin ningún tipo de criterio técnico. Simplemente lo eliminaron porque eso lo había creado Correa y había que quitarlo, ¿no? Para abonar a un discurso político de que todo lo que había Correa había que desmantelarlo, ¿no? En nombre de una serie de criterios totalmente discutibles. Y empieza por ahí el deterioro. También ocurrió un evento empezaron a haber muchos motines carcelarios, una violencia carcelaria muy fuerte, y esa violencia de la cárcel, como decían muchos expertos, iba a ir a la calle eventualmente, si no se controlaba desde la cárcel. Y empieza Ecuador ya desde esa época también empiezan a caer los indicadores sociales. Como muestran muchos trabajos de economistas de allá, académicos, se empieza a reducir la clase media, empieza la migración, los jóvenes empiezan a salir de las escuelas. Se dio todo un caldo de cultivo, ¿no? Una suma de factores para que
llegaran a la situación actual, y las bandas criminales empezaron a fortalecerse. Hoy día en Ecuador hay organizaciones de estas criminales que tienen unos nombres muy sonoros, muy pintorescos, que tienen un poder muy grande, controlan literalmente provincias dentro del Ecuador, entonces controlan el territorio, que se supone, ¿no?, que toda la teoría política básica dice que una de las funciones, ¿no?, del poder del Estado es el control del territorio y el monopolio de la fuerza de la violencia. Igual no hay eso, y en algunos sectores controlan el territorio y disputan el monopolio de la violencia al Estado, de estas organizaciones. Para tener una idea de qué tan importante era el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, ¿en qué lugar estaba en las encuestas? Que al parecer era una amenaza para algún grupo delictivo o algún grupo político que se vieron en la obligación de asesinarlo. ¿Cómo iba él en las encuestas y cuál era la posibilidad de Villavicencio de llegar a la presidencia de Ecuador? Bueno, él estaba entre tercero y cuarto en las encuestas, dependiendo de la encuesta, pero en Ecuador, tercero y cuarto, no es que estaba fuera de competencia, porque hoy día en Ecuador lo que había en el escenario, Ecuador se abre otro escenario electoral con la muerte de Fernando Villavicencio, ¿no?, que fue la persona asesinada. Se abre otro escenario electoral porque el escenario anterior era el candidato del partido, Rafael Correa, estaba primero prácticamente para ganar en una vuelta. Yo trabajé con temas de consultoría política en Ecuador, por lo tanto conozco muy bien de esos datos porque los realizan gente con colegas que son muy amigos, y lo que se veía es que ellos iban a ganar en una vuelta. Ahora con este nuevo escenario, yo por lo menos yo dudo que puedan ganar en una vuelta, y en una segunda vuelta siempre estaba el escenario para que no sea muy difícil que gane. Entonces, en Ecuador la clave es no necesariamente porque estaba tercero o cuarto Villavicencio, que estaba fuera de juego. El asunto es que sino que la disputa es por el segundo lugar, y entre el segundo, tercero y cuarto estaban muy cerca. Y como siempre, ¿no?, en estas cosas lo que se miden son las tendencias, ¿no? Tú puedes estar cuarto, pero si tu tendencia es a subir, quiere decir que cuando llegue la elección pues terminas ganando. Y Villavicencio estaba subiendo un poco. No tanto, pero sí subiendo un poco. Entonces el asunto es que en definitiva la muerte de él reconfigura el escenario y se la pone muy difícil, y esto es casi una paradoja al sector que era más crítico de él, ¿no? Luego de la muerte de Villavicencio, por la forma en que muere, el sector político de Rafael Correa, que era quien más lo adversaba, la tiene muy difícil ahora. Que ahí venía mi última pregunta, ya finalmente. ¿Esta muerte de Fernando Villavicencio va a recomponer nuevamente y dará otros lugares a los candidatos a la presidencia de Ecuador? O sea que quien estuvo, que era una joven, la que estaba por la tendencia de Correa, quien estuvo en primer lugar ya realmente quizás no obtenga el primer lugar y tampoco obtenga los números para ganar en primera vuelta. O sea que esto recompone, digo yo, a modo de pregunta, el panorama electoral de Ecuador. Totalmente, sí, lo que señalaba. Bueno, ella va a seguir primera, la candidata de Rafael Correa se llama Luisa González. El asunto es que no le van a dar los números probablemente para ganar en una vuelta, luego de este golpe tan fuerte que recibió el Ecuador, que recompone todo. Y en segunda vuelta ellos tienen muy complicado ganar, porque tienen unos techos electorales que no logran superarlos para poder ganar en primera vuelta. Además de cómo se dan los escenarios en Ecuador, etcétera. Yo no digo que no vayan a ganar, tengo cercanía con algunas personas de ese sector, mucha cercanía, pero lo veo complicado ahora, ¿verdad? Lo veo muy complicado, y en principio hay dos candidatos que van a ser muy beneficiados, creo yo, porque se abre un escenario donde los discursos a ellos les van a favorecer, y los votos que eran de Villavicencio van a migrar hacia ellos por una cuestión ideológica, que son uno que se llama Jan Topic y otro candidato que se llama Otto Sonnenhosner, con un apellido alemán, este personaje, y ellos yo creo que van a ser muy beneficiados ahora con el nuevo escenario, ¿no? Porque ese escenario que se abre, va a haber una migración de votos hacia ellos. Y podría ser uno de ellos dos quien dispute con la candidata de Correa en primera vuelta, con posibilidades de ganar que no son pocas. Bueno, hay que mantenerse atento ahí en el panorama electoral de Ecuador. Es algo que, aunque no está en nuestra región, puede chocar aquí, porque las realidades de los países son como espejos para otros. O sea que vamos a observar cómo va a evolucionar todo esto. Despedimos a Elvin Calcaño, politólogo, un hombre de bastante experiencia en el mundo ecuatoriano, quien nos habló sobre
el panorama político ahora con con el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia por Ecuador. Elvin, un placer tenerte en Esto No Tiene Nombre.